No, no se lo escucha. No sé, vamos a ver, yo acá, 6 alumnos. ¿Se puede ver la diapositiva? ¿No se ve? Alumnos, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, sí, señor. Sí se Sí, ve, se ¿no? ve, ingeniero. Ah, ya, muy bien, gracias. Ya, el tema del día es prácticamente presentación, la introducción, planificación como instrumento de desarrollo nacional. O sea, vamos a ver la parte de introducción, ¿no?, de lo que viene a ser la planificación como instrumento de desarrollo nacional. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, presentar algunas ideas centrales, ¿no?, sobre los conceptos de proyecto nacional y de desarrollo nacional. Siempre nuestros gobiernos centrales tienen que estar pues enmarañados o muy empeñados en un proyecto nacional y de desarrollo nacional. También presentar el proceso de planeación, las bases legales y las funciones del CEPLAN y del CINAPLAN, ¿no? ¿Qué significa CEPLAN? Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y el CINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. También exponer los retos de la planeación en el Perú, mostrar los lineamientos de acción inmediata del CEPLAN, comentar los avances en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y los objetivos del nuevo gobierno. En el contenido trataremos como proyecto nacional, proyecto de desarrollo y planeación, y sobre todo siempre la base legal de la planeación en el Perú. No se puede hacer nada, alumnos, si no hay una base legal. Eso es bueno entender. Muchas veces me ha pasado también, ¿no? Dentro de lo que nosotros queremos ejercer la profesión, queremos hacer algo a nuestra manera, por lo que está incorrecto, pero lamentablemente no puedes hacer nada si no tienes en la mano tu base legal. Por ejemplo, en este caso, la base legal es la ley universitaria, donde nos dan muchos parámetros. Y ustedes de repente pueden pedir más de esto, pero tienen que basarse en la base legal. Y conocer profesionales de la misma manera. Muchas veces yo, cuando me tocaba, tenía la responsabilidad de trabajar en algunos sectores, más que nada que me pasó en el sector transporte, pues había trabajadores que, si no me digo, robaban el combustible. Se les daba 80 galones al día y al mediodía, por arte de magia, ya no tenían combustible. ¿Qué hacían? Metían su manguerita y sacaban mi combustible. Entonces yo, un tanto airado, los quería sacar, pero tenía que tener la base legal.
O sea, tú no puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Tú te vas, ese señor te va a decir, ¿pero por qué? Porque te he visto robando, pero ¿cómo vas a robar? Entonces, se tenía que hacer los memorándums, tomarle fotos, las pruebas. Entonces, siempre de por medio está la base legal. Una vez que uno toma las fotos, las pruebas, le has hecho su memorándum, la primera, la segunda, la tercera, y ya vas teniendo una base legal. Igualito, alumnos, para todos, ustedes, los tanto docentes, estudiantes, siempre nos tenemos que basar a una base legal. En este caso, la base legal de la planeación en el Perú. También el proceso de planeación. Primero el proyecto, luego la base, dónde está sentado, si la ley nos va a defender o no nos va a defender. El proceso, o sea, el camino de planeación. Luego los retos, lógicamente que en el proceso va a haber muchos obstáculos y eso es los retos de la planeación en el Perú, que dicho sea de paso, hasta ahorita no se logra. Ha habido ya el 2021, que ahorita estamos, espero que al finalizar diciembre será una evaluación si hemos llegado o no hemos llegado a este reto de la planeación al 2021. Luego veremos lineamientos de acción del CEPLAN, ¿no? Proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Primero fue al 2016 y luego ahora al 2021, al terminar hasta el 31 de diciembre. Proyecto Nacional de Desarrollo. Ideas centrales. ¿Qué viene a ser? Dice, el desarrollo es una aspiración, claro, ¿no? Es a donde queremos llegar. Es una aspiración común de los pueblos que se ha convertido en uno de los objetivos centrales de la construcción de los estados nacionales desde la segunda mitad del siglo antepasado, surge con fuerza con el proceso de descolonización y creación de nuevos estados nacionales. Eso se ve a todas luces, ¿no? Es la aspiración común de los pueblos. Si, por ejemplo, nos vamos, por ejemplo, a Tornavista, valga la redundancia, y ese pueblo tiene una aspiración de mejora continua, quiere su agua, de repente ya quiere su pavimento de sus calles, de pronto ya quiere de repente su Banco de la Nación. Entonces, eso es normal, el desarrollo es una aspiración común de los pueblos. Y si nos vamos a un pueblo que de repente no tiene los servicios básicos, su aspiración va a ser tener su agua, su luz, su desagüe, posteriormente sus servicios, como el internet y otras más. Ese es un estado natural. Como concepto, la idea del desarrollo ha sido siempre controvertida, ha estado sujeta a un gran debate por las fuerzas sociales que asumieron la tarea de constructores de la nación. Siempre, ¿no? Han ocurrido las fuerzas de izquierda, derecha, central, cada uno con sus propios ideales, pero siempre apuntando a un solo objetivo de desarrollo. En una primera etapa, el concepto se asoció a intentar reproducir el camino trazado por los países más avanzados, generalmente las metrópolis a las que se denominó países desarrollados, y como contrapartida somos países subdesarrollados. En esta parte, como que hemos visto nosotros como un camino, algo de que nosotros podemos ver como ejemplo a otros países y nosotros nos queremos llegar también a esos niveles. Alguien decía, a comparación de Estados Unidos, tenemos un retraso de 90 años, de 100 años, en la tecnología nomás, ¿no? Entonces, cualquiera sea la definición del desarrollo, queda claro que es un proceso social. Lógicamente, que el desarrollo no se puede ir en una forma personal, sino es un proceso social, que se constituye en la historia, teniendo como espacio fundamental a la nación. Cae como ejemplo, por ejemplo, el Pucallpaso. ¿Qué fue el Pucallpaso? Fue un proceso social, de repente de fuerza,
para que puedan lograr la región y hacerse el departamento de Callao. Anteriormente creo que estaba asociado a Loreto. ¿Okay? Entonces, es un proceso social. Lo interesante es que tanto el desarrollo como la nación son a su vez proyectos, es decir, suponen visiones previas que se despliegan en el tiempo, desde el presente hacia el futuro. El desarrollo y la nación se constituyen en la historia, lógico, ¿no? Tanto nación como desarrollo son proyectos. Una nación con su desarrollo son proyectos y siempre proyectos tras proyectos. De repente proyectos a corto plazo, proyectos a mediano plazo y proyectos a largo plazo. Es decir, deben ser concebidos, imaginados o soñados previamente, ¿no? Al punto de poder ser prefigurados en el tiempo, por lo menos en sus características básicas. Hay pues un proyecto de desarrollo como debe haber también un proyecto nacional, ambos como puntos de llegada o aspiraciones a ser logradas a lo largo del tiempo. Incluso más allá del tiempo como imágenes objetivos. Eso viene a ser entonces el proyecto nacional. El trayecto entre la situación de partida y las diversas situaciones de llegada, siempre partida y llegada en el tiempo, tanto para el desarrollo como para la construcción nacional, no se producen por generación espontánea. Siempre requieren, por el contrario, de la acción consciente de la sociedad, por medio del proceso social y técnico de la planeación del desarrollo. Quiere decir que nunca podemos lograr un desarrollo si no previamente hacemos una planeación. No podemos ir en forma desordenada o haciendo lo que nos viene a la cabeza. Siempre se tiene que haber una planeación. Esa es la experiencia histórica de los países exitosos. Y dicho sea de paso, todo esto es una copia de los países exitosos. Nosotros nunca habíamos encontrado la planeación más que de estos países exitosos y ahora estamos copiando. ¿Por qué? Porque estos países exitosos pues, han utilizado mucho la planeación, han desarrollado bastante. Entonces nosotros como países estamos copiando la planeación. No había. Más adelante ya vamos a ver cómo se ha incrementado, cómo se ha insertado en nuestro país esta planeación. De esta manera, pues, nación, desarrollo y planeación son parte de un conjunto coherente de fines y para lograr objetivos y medios que deben ser sinérgicos y complementarios entre sí. La planeación debe estar, pues, al servicio del desarrollo del mismo modo que el desarrollo debe estar al servicio de la construcción de la nación. Con el advenimiento del actual gobierno tenemos una nueva oportunidad histórica para resolver la disociación existente entre nación, desarrollo, planeación y el papel protagónico que debe ejercer toda la sociedad en los referidos procesos. O sea, ahorita es pues la responsabilidad de nuestro gobierno de turno que prácticamente tiene pues en verdad un inicio. ¿Cómo está encontrando el país, la nación? Y también tiene ahorita una situación de partida y también tendrá una situación de llegada. ¿Cómo lo va a dejar? Lógicamente que siempre se tiene que sumar en mejorar. Yo creo que si este partido político o este gobierno de turno lo encuentra así y luego lo deja peor, entonces no se ha desarrollado bien lo que vienen a ser los planes de desarrollo. En otros países los proyectos de desarrollo no se han asociado a un proyecto nacional previo, sino que han sido configurados generalmente desde el exterior o en alianza a fuerzas asociadas a intereses externos o extranacionales. Han tenido como sujetos portadores coaliciones sociales subordinadas al mercado externo y sin intereses ancladas genuinamente en la nación.
Esas fueron las diversas modalidades de desarrollo sectorial, sustentadas en un crecimiento sin desarrollo. Y de otra parte, cuando se intentó favorecer los intereses del mercado nacional frente a los del mercado externo, las estrategias no siempre fueron exitosas, ni mucho menos eficientes. Ahí está el fracaso de la manera como se intentó la industrialización sustitutiva de importaciones y en general las modalidades de desarrollo hacia adentro, de desarrollo sin crecimiento suficiente. El intento de construcción del proyecto nacional no se acompañó de un adecuado proyecto de desarrollo. De otra manera, decirles alumnos que nosotros, con vender nuestras materias primas, prácticamente le regalado a esos países altamente industrializados. Por eso yo les decía, ¿no? Vender papas, así me parece que es regalar nuestra materia prima. Pero si aún nosotros la pelamos, las papas, la pelamos, la picamos y la vendemos, va a tener un valor agregado. Si nosotros los plátanos, que lo vendemos así en materia prima, las pelamos y lo hacemos harina de plátano y la vendemos ahí, lo tendríamos como un valor agregado. Y lo peor aún, nosotros vendemos nuestra materia prima y nos vuelven a vender a precios exorbitantes y, claro, con una tecnología más sofisticada. Como un momento les dije, y para ejemplo tienen mucha, ¿no? Porque vendemos la madera, la misma maca, ¿no? La misma maca andina, por un tiempo no había maca, y vienen como medicinas, ¿no? Y altamente precios diferentes. El algodón, obviamente, el algodón, los metales. Entonces, no hay una buena industrialización en la exportación, más lo que realizamos son las importaciones. La conquista del desarrollo y la construcción de la nación requieren los sujetos sociales, portadores y como procesos políticos y socioculturales construidos en la historia. Necesitan de una base social de sustentación. Los trabajadores Ingeniero, son... Sí, dime. ingeniero, disculpe que le corte, de verdad. Pero Ya, creo, no sé si es mi internet o en todo caso es el audio que usted está utilizando, se le escucha muy bajo. ya. A ver, ahora lo demás. Ingeniero, Dime. a veces. Ahora, ahora, ahora se me escucha. Se le escucha alejado, ingeniero. eh, entrecortado. No, o sea que su voz está alejada del micrófono, así se le escucha. Aló, ahora, aló. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ingeniero, Aló, ¿me escuchan? ingeniero, Ahora, ¿se escucha? Aló, 1, 2, 3, ¿se escucha? ¿Se escucha, aló? escucha, ingeniero. ¿Se escucha, no? Sí, ingeniero, ahora sí. ¿Entrecortado? Ya. Ya. Entonces, estábamos en que, bueno, pues, en nuestros países, pues, los proyectos de desarrollo no se han asociado a un proyecto nacional previo, sino que han sido configurados generalmente desde el exterior, ¿no? Lo que lo estábamos avanzando, lo que lo estábamos explicando. Entonces, la conquista del desarrollo y la construcción de la nación
requieren pues requieren de sujetos sociales portadores y como procesos políticos y socioculturales constituidos pues en la historia. Necesitan de una base social de sustentación. Los trabajadores son una de esas bases. Junto con los empresarios y emprendedores nacionales, los trabajadores manuales e intelectuales del campo y la ciudad son las clases nacionales por esencia, pues son todos el núcleo básico, portador y las clases dirigente en potencia de cualquier proyecto nacional. Al mismo tiempo son los sujetos dinámicos de un nuevo proyecto de desarrollo que fundamente la construcción del proyecto nacional a un nuevo centro. En verdad, la planeación debe ser el instrumento social, político, técnico. Mire, la planeación debe ser un instrumento social, político, técnico, que aporte en la construcción de un desarrollo desde adentro, desde nuestras raíces, desde nuestra materia prima, de un crecimiento con desarrollo orientado a la inclusión y a la recuperación de la identidad y soberanía nacional, que tenga como base el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales con capacidades propias de ciencia, tecnología e innovación. Eso tiene que ser. Ciencia, tecnología e innovación. Esa pues es en verdad el proyecto del CEPLAN. Para eso se ha originado el CEPLAN. Hay pues un largo camino por recorrer, conjuntamente para afirmar la nación, reducir las desigualdades, aportar al desarrollo humano y sostenible basado en derechos. Entonces, acá viene la base legal de la planeación en el Perú. El decreto legislativo 1088 crea el SINAPLAN y el CEPLAN. El CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y el SINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. SINAPLAN formado por todas las entidades del Estado. Mira, el SINAPLAN está formado por todas las entidades del Estado, sectoriales, regionales y locales. Incluye los poderes del Estado y las entidades constitucionalmente autónomas, con salvaguarda de su autonomía y el foro de acuerdo nacional. ¿Y el CEPLAN? ¿Qué es el CEPLAN? El CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y es un ente rector y orientador del SINAPLAN. Se aprobó mediante Decreto Supremo número 054 en el 2011, con la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobación del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Nacional el 23 de junio del 2011, pero fue actualizado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional el 29 de noviembre del 2011. Todo, señores, siempre basado en la base legal. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 y propuesta de edición. Documentos de referencia. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto, por ejemplo, es básico, alumnos. Les comento algo. Gracias a los derechos humanos llega a nuestro país el EPP. ¿Qué cosa es el EPP? Equipo de Protección Personal. Les comento algo que no está en los libros, sino es de suma experiencia propia. Hace 30 años atrás, nada más. Ingeniero, no se le escucha muy bien. Ya. Hace 30, a ver, ahora sí. 1, 2. Sí, ahora. Ya, hace 30 años atrás. Ya. Hace 30 años atrás, ahora se me escucha. Ingeniero, sí se le escucha.
Ya, hace 30 años atrás, los trabajadores de construcción civil se iban a trabajar sin ningún equipo de protección personal. Créame, hace 40 peor. Tú lo veías en las construcciones y ellos de repente por criterios iban con su pantalón overol grueso siempre y un zapato viejo, una camisita y listo, y a veces por el sol un sombrerito y no había ninguna exigencia. ¿Y por qué? Sinceramente, de repente porque vivimos en un país subdesarrollado, que no estábamos implementados de un plan de desarrollo. ¿Y cuál es un plan de desarrollo? Es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en una nación, en un territorio. Entonces los trabajadores que trabajaban en construcción civil hace 40, hace 50, hace 60 años atrás, trabajaron a la deriva. Y de hecho, pues bueno, de repente por sus habilidades de ellos no tenían muchos accidentes, pero sí habían accidentes. Gracias a estos países altamente industrializados, tomamos Estados Unidos, gracias a los derechos humanos, es donde se implementa el equipo de protección personal. Y prácticamente es una copia. Quiere decir que en nuestros países, en nuestro país subdesarrollados, no valoramos la vida y la salud del ser humano. No valorábamos. Pero poco a poco se ha ido desarrollando y ahora se exige a carta cabal el EPP en cualquier obra, gracias a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, objetivos del milenio, Constitución de la República del Perú, Foro de Acuerdo Nacional. Bueno, acá tenemos políticas del Acuerdo Nacional. Están basadas en 4 estándares: democracia y Estado de Derecho, competitividad del país, equidad y justicia social, Estado eficiente, transparente y descentralizado. ¿Qué viene a ser democracia y Estado de Derecho? ¿En qué se va a trabajar acá? Aquí se va a trabajar pues en fortalecimiento del régimen democrático y el Estado de Derecho. Eso sí creo que en nuestro país se da, ¿no? Tenemos prácticamente la democracia. Si no estaríamos ahorita en democracia, pues no se elegiría a nuestros gobernantes como nosotros los vamos a elegir, y del Estado de Derecho. Luego, democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos. Afirmación de la identidad nacional. La identidad nacional. Institucionalización del diálogo y la concertación. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva hacia adelante, ¿no? Nacional y procedimientos transparentes. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Que falta trabajar, ¿no? Dicho sea de paso, falta trabajar. Descentralización política, económica y administrativa para proporcionar el desarrollo integral, armónico y sostenible del Perú. En función a esos alumnos, pues se hizo la regionalización, o sea, basado en lo que viene a ser la descentralización. Se hablaba mucho que el presidente de la República vivía en Lima, gobernaba en Lima, y todos los beneficiarios eran Lima. Entonces, socialmente hubo un reclamo y dijeron: queremos un presidente de la República en cada departamento. Entonces ahí nace lo que viene a ser las regiones. Por eso es que hay un gobierno regional en Ucayali, hay un gobierno regional en Huánuco, hay un gobierno regional en Piura, y así hay un gobierno. El gobierno regional
representa al presidente de la República. Y eso para descentralizar la política económica y administrativa. Porque el presidente desde el centralismo Lima no podía ver las necesidades que está pasando en Atalaya, por ejemplo. No podía ver las necesidades que está pasando en Purús. No podía ver las necesidades que estaba pasando en Tornavista, por ejemplo. Entonces, por eso viene la descentralización, para que estos presidentes regionales lo pueden ver con un mejor ojo, con más claridad, ver sus necesidades y atender. Y el gobierno central tenía que destinar un presupuesto a cada región para prácticamente hablar la torta, repartirse en forma equitativa en todos los gobiernos regionales. Y ahí está, ¿no? Descentralización política, económica, administrativa, para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Ahora nos compete a nosotros si ha habido desarrollo o no ha habido desarrollo. Y el último punto es política de seguridad nacional. Mira, ve cómo este plan, este plan encierra muchos estándares, muchas especialidades, muchas de repente, socioculturales. Por ejemplo, veamos acá en la equidad y justicia social, reducción de la pobreza. Nos toca evaluar si ha habido reducción de la pobreza. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Por ejemplo, cuando te presentas a un proceso de selección para una obra, ¿habrá discriminación? ¿Cómo son estos procesos? Queda en cada uno la investigación. Dice acá, ¿no?, que estas políticas del Acuerdo Nacional es promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, ni de sexo, ni de raza, ni de color, ni de nada. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, y promoción y defensa de la cultura y del deporte. Me parece que por ahí estamos bien. Creo que el acceso a la universidad, el acceso universal, por ejemplo, el acceso a la universidad, pues tiene que rendir su examen y creo que no se le impide a nadie. Lógicamente, si no rinde, es normal que no va a ingresar, pues, ¿no? Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. Eso queda en cada uno de nosotros, si estamos bien, estamos mal, porque si ya hablamos de servicios de salud, o si yo hablo del seguro de salud, del seguro, la verdad, sinceramente, para mí todavía estamos mal. No está bien este sistema, desde el momento de hacer cola, desde el momento que nos dan una pastilla para todo. Acceso al empleo pleno, digno y productivo. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Vamos a ver la competitividad del país. Afirmación de la economía social de mercado. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Ahí se tiene que trabajar. Hay que buscar la competitividad productiva y formalización de la actividad económica. Yo siempre he estado opinando, por ejemplo, acá tenemos la Guaitía, Olpasa, tenemos, miren, se llega todavía al caso, no sé qué están pasando con las autoridades, que en Olpasa, en esas empresas, se vende acá la palma, la materia, y solamente falta un paso para llegar a hacer aceite, y así lo venden a Lima o lo venden al Grupo Romero, que está para allá, Uchiza, está por otro lado, ¿no? ¿Dónde está el Grupo Romero? Alguien que me puede ayudar. Está
Tocache, ¿no? Por Tocache. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Ingeniero, si se escucha. Entonces yo pienso de que ya es hora que se debe comprar esa máquina y pues producir el aceite. Producir el aceite, ¿no? Y vender así el aceite. Desarrollo sostenible y gestión ambiental, desarrollo de la ciencia y la tecnología, desarrollo en infraestructura y vivienda, política de comercio exterior para la ampliación del mercado con reciprocidad, política de desarrollo agrario y rural, y en lo que pasa en lo referente a Estado eficiente, transparente y descentralizado. Afirmación de un Estado eficiente y transparente. ¿Estaremos en eso? ¿Tendremos un Estado eficiente y transparente? Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia. Promoción de la ética, la transparencia y erradicación de la corrupción, lavado de dinero, evasión tributaria y el contrabando. ¿Cómo estamos en esa situación? Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda. Gestión del riesgo de desastres. Todos estos aspectos, alumnos, yo lo voy a dejar esta clase para que ustedes lo van a evaluar en qué punto estamos al menos en nuestra región. ¿En qué términos estamos? Estamos trabajando, hemos llegado ya a terminarlo de trabajar, estamos empezando o no hemos hecho nada, de un tiempo a esta parte se mejoró, se empeoró. Evaluar, hacer un análisis. ¿Cuáles son? Acá tenemos el proceso de planeación en el Perú. Dice, en 1961 se realizó la conferencia de Punta del Este, el proceso de planeación en el Perú, que fue muy importante. Y luego, en el 1962, creación del Instituto Nacional de Planificación. Se llamaba INP, Instituto Nacional de Planificación. Y en 1967 a 1970, primer plan. En 1970, miren, esto ya empezó en 1961. Y en 1967 a 1970 viene el primer plan. En 1971 a 1975, plan gobierno militar. Y en 1980 a 1985, indefiniciones. En 1986 a 1990. O sea, las cosas no están definidas. En 1992, cierre del Instituto Nacional de Planificación. Como no había una definición, no había un buen claro objetivo, lo cierran, no ha estado funcionando bien. El 2002, julio, política de Estado del Acuerdo Nacional. Del 2002 al 2003, reaparición de planeación a través del MEF. El 2008, recién se crea el SINAPLAN y el CEPLAN, el 2008. El 2011, junio, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el PEDN, al 2021. Y el 2011, noviembre, se autoriza actualización del Plan de Desarrollo Nacional, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, que debe ser evaluado en diciembre, hasta el 31 se debe verificar. ¿Ve? La planeación en el Perú, mira, la planeación en el Perú en verdad no debe llegar tarde, pues, ¿no? ¿Qué más? Se debe ordenar y registrar políticas ex post. Ser un bello cuadro, no debe ser más que un bello cuadro decorativo,
con tantas cosas ahí, con letras bien enmarcadas, pero ninguna se cumple. O ser avallado por la coyuntura, una coyuntura política, una coyuntura gubernamental, eclesiástica, qué sé yo. La planeación en Perú no debe generar documentos que nadie lee y menos utiliza. La planeación en el Perú no debe ser de arriba hacia abajo, debe ser equitativo, debe ser, ¿qué les digo? Debe ser social, debe ser democrático. La planeación en Perú no debe ser o expresar únicamente los objetivos del gobierno, balance con políticas del Estado. Pero ¿cuáles son las funciones del CEPLAN? La función del CEPLAN es conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del futuro del país. Apoyar, miren, apoyar al presidente del Consejo de Ministros. ¿Pero en qué? En el cumplimiento de la función de coordinación de la planificación nacional concertada en el marco del CINEPLAN. ¿Qué más? Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo para lograr los objetivos estratégicos del desarrollo nacional. ¿Qué más o cuáles más son las funciones del CEPLAN? También es desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Mira, ¿ves? También tiene la función de presentar a consideración del presidente del Consejo de Ministros para su posterior presentación al Consejo de Ministros. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. También tiene la función de desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado. Tiene la función de informar en forma periódica a su solicitud al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros sobre la situación económica, social, ambiental e institucional del país. ¿Y cuáles son los objetivos del SINAPLAN, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Los objetivos son definir de manera concertada una visión de futuro compartida, los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional. Otro de los objetivos es articular e integrar con coherencia y de manera concertada las propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales. Por eso es que se ha implementado el gobierno regional de Ucayali y a la vez hay subgobiernos regionales, la subregión que existen en las provincias, como es en La Guaitía, en Atalay. ¿Y con qué? Con esta visión, ¿no? Dice, y los planes nacionales sectoriales, institucionales y subnacionales, ¿no? Y subnacionales. Promover la cooperación y acuerdos entre los sectores público y privado en la formulación de los planes estratégicos nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales y en la ejecución de los programas y proyectos priorizados. Muy bonito, pero lo que se tiene que hacer es que se tiene que cumplir al 100%. ¿Y cuáles son las bases del planeamiento nacional? Una de las bases es: el planeamiento es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Otra de las bases es una herramienta de gestión que permite formular y establecer objetivos de carácter prioritario, establecer los cursos de acción y asignar recursos para alcanzar los resultados en un contexto de cambio y altas exigencias. El planeamiento se realiza en todas las instituciones, gobiernos,
empresas privadas, fuerzas armadas, universidades, organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG y otras. El planeamiento en el Perú reconoce la existencia del mercado como elemento central en la asignación de recursos. Utiliza la concertación, planeamiento democrático como parte del proceso. Emplea a expertos para liderar y articular el proceso de planeamiento. Incluye al poder político como conductor del proceso de planeamiento con carácter vinculante para el sector público y orientador para el sector privado. Planes y presupuestos. Por eso es que en el sistema de planeamiento, los planes estratégicos de desarrollo, empezamos siempre con un plan estratégico de desarrollo, porque si no, nuestro país no tendría, como dice, ni pies ni cabeza. Siempre tenemos que tener un inicio y tenemos que saber hacia dónde caminamos, hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo, qué queremos hacer. Y ahí tenemos los caminos. Uno de ellos, después del plan estratégico de desarrollo, ¿qué tenemos que desarrollar? Programas estratégicos prioritarios. Y luego viene el plan estratégico, el PI. Habrán escuchado ustedes en las naciones. ¿Cuál es su PI? ¿Cuál es su plan estratégico institucional? ¿Cuál es su PI de Manantay? ¿Cuál es su PI de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha? ¿Cuál es su PI de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo? Y seguidamente el Plan Operativo Institucional, el POI. ¿Cuál es su POI de la Municipalidad Distrital de Manantay? ¿Cuál es su POI de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo? ¿Cuál es el POI de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha? Plan Operativo Institucional. Y todo esto termina en un presupuesto, porque cada uno de ellos van a tener que ejecutar estos planes. Lógicamente que esto va a estar, que les digo, subvencionado por el Sistema de Inversión Pública, Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, los proyectos de inversión prioritaria. Para que se entiendan mejor, a ver, les comento. Mejor creo que los alumnos están durmiendo, vamos a hacernos levantar. Ya, a ver, Winder, Panduro Sánchez. Panduro Sánchez. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Ya. ¿Qué entiendes por programa estratégico prioritario? Parece que están durmiendo, vamos a hacerlos levantar. Todo es evaluado. Ahora ya empieza toda la evaluación. Estoy hablando un montón, me parece que no están haciendo caso. A ver, ¿qué es? Ingeniero, entiendo por el plan estratégico prioritario a las necesidades de una sociedad, en este caso de un distrito, puede ser un anexo, una comunidad o un centro poblado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no, digamos lo que es este sistema de agua y desagüe, ¿no? Una prioridad, ¿no? Para la comunidad o distrito que requiere. Muy bien, alumno. Así es. Entonces son programas estratégicos prioritarios, como dice el alumno, son prioridad. Y prioridad, como estamos viendo, en una zona, en una nación, en una población, llámese Purús, llámese Tornavista, aunque Tornavista no pertenece a Cayali, llámese Campo Verde, llámese cualquier pueblo. Lo que se tiene que ir a hacer programas estratégicos prioritarios. Pues prioritario, por ejemplo, si no tiene agua y desagüe, eso es prioritario. Nosotros no podemos hacer un complejo deportivo excelente, un complejo deportivo donde se puede jugar vóley, fulbito y básquet, techado, con gras sintético y tribunas, pero no tenemos el agua y desagüe.
Eso no es prioritario. Y el plan estratégico de desarrollo de nuestra nación no lo va a permitir. Y el proyecto y el Sistema Nacional de Inversión Pública no te va a aceptar. Te va a decir, señor, usted tiene que hacer caso a su programa estratégico prioritario. Muy bien. A ver, Bruno Tangoa. Bruno Tangoa. Una pregunta. Presidente, ingeniero. Buenas noches. Bruno, ¿qué vienen a ser brechas? Cuando te escuchas decir, vamos a cerrar brechas. Brechas quiere decir, ingeniero, como que lo que le falta a un país para que mejore. Puede ser la brecha económica. Está mal, 0-0. No sabes expresar, o no sé. Daniel Taro Ramírez. Abel, está levantando la mano. Abel, ¿qué son brechas? Brechas viene a ser... Abel. Ingeniero, buenas noches. Sí, te escucho. Diferencias que existen comparándonos a nosotros, Perú, con un país ya desarrollado. Esas diferencias que existen en presupuesto, en inversión, vendrían a ser las brechas que uno quiere cerrar, pues, ¿no? Con la inversión pública o privada. Más o menos. Bueno. A ver, Daniel Taro Ramírez. Ingeniero. Ya, la misma pregunta, ¿qué son brechas? Son obstáculos, ingeniero. ¿Cómo? Son obstáculos que se presentan en el proyecto. Brechas, o sea, como obstáculos. A ver, Hugo Hidalgo Castro. Ingeniero, ¿qué tal presente? Bueno, tengo una idea vaga en sí de qué lo puede ser brecha, ingeniero, pero bueno, igual se lo voy a comentar. O sea, más que todo, la idea de brecha, ¿no? Alude a una separación, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? En caso social, ¿no? Podríamos suponer que es como una fractura de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una comunidad de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Justamente la brecha social vendría a ser esa fractura, ¿no? Por parte de la sociedad. Claro, ya. Entonces, de repente les preguntaría, claro, ¿no? Está bien, o sea, brecha es una separación, es algo que todavía nos tiene separado a los pueblos. Entonces, el MEF, el Plan Nacional, y hablando de lo que vemos acá, los programas estratégicos de Nacional, ellos, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, a través del gobierno central, del presidente de la República, se ha mencionado así estrictamente a todos los gobiernos regionales, locales, que, señores, en su territorio, en su pueblo, se tienen que cerrar brechas sociales. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que cerrar algún problema álgido prioritario que tengan. Por ejemplo, el agua y desagüe es una brecha. Si, por ejemplo, como él dijo, ¿no? Si no se tiene agua y desagüe, significa que no hay ese conducto hacia el agua y desagüe. Está quebrado. Entonces hay que ponerle agua y desagüe. Al nosotros instalarlas, entonces una entidad realiza su expediente técnico para ejecutar agua y desagüe y lo ha incorporado dentro de su plan estratégico institucional y dentro de su plan operativo institucional, entonces el Sistema Nacional de Inversión Pública está en la obligación de darle el dinero, porque con esta plata va a cerrar una brecha social. Señor, mediante la ficha técnica, va a decir, este pueblo necesita agua y desagüe.
como no tiene agua y desagüe, se ha desatado grandes cantidades de enfermedades diarreicas, se ha desatado epidemias. No tienen agua, no tienen desagüe. El Estado está en la necesidad urgente de cerrar esa brecha, de darle ese dinero para que se construya o se instale el agua y desagüe. Y con eso se estaría cerrando una brecha social de agua y desagüe, que es una solución al problema social. A ver, ¿quién más está acá? Hugo Hidalgo ya participó. Winder, alumno Ingeniero, Winder. disculpe. Ya, Winder, Presente. aparte de la brecha del agua y desagüe, tú como futuro ingeniero, a tu parecer, ¿cuál sería una segunda brecha social, un problema social prioritario? La educación, ingeniero. La educación. La educación. A ver. Pero si, por ejemplo, nosotros no tenemos una carretera, ¿cómo entraría la educación? Yo me acuerdo cuando estaba en la Guaitía y justo estaba en el IBP y cuando ya llovía, ya no había clase porque los profesores tenían que pasar unas quebradas y estas quebradas pasaban saltando, no había puentes, había así como que a veces se sacaban las zapatillas o los zapatos y pasaban porque era pasaba el riachuelo bien bajito, ¿no? Y pasaban así. Pero cuando ya llovía, se crecía y ya no había clases, ya no había clases. No había puente, ¿no? Entonces no había clases, ya se regresaba, no había clases 2 o 3 días hasta que baje ese caudal. Si bajaba rápido tenía que regresar el otro día y era un caos. Y ustedes saben también bueno, y así, ¿no? Algunos pueblitos sí, en otros lados ya donde cuando llueve se hace un lodal, un lodo, barro, donde no entra ningún tipo de movilidad y ya no ingresan los profesores. Entonces, la segunda brecha podría ser, a mi parecer, de repente la parte vial, porque donde entra carretera, entra educación, entra salud, entra tecnología, entra todo mediante las carreteras. Si tienes una carretera fracturada, ¿cómo va a ingresar tecnología? ¿Cómo vamos a llevar las medicinas? ¿Cómo vamos a llevar el techo para hacer la posta médica? ¿Cómo lo vamos a llevar al sanitario, a la enfermera? ¿Cómo se va a conducir el profesor si no hay un camino, no hay una carretera? Entonces, para mí, la segunda brecha prioritaria sería vial, el acceso vial. ¿Y eso qué cosa es criterio? Me deja entender, ¿no? Ya está. Entonces, entiende esta parte, ¿no? Entonces, por eso es que ahora los gobiernos centrales, no, los gobiernos locales, regionales, y ya ustedes ven, ya no se hace, está prohibido hacer complejos deportivos, locales comunales, estar haciendo canchita de fluidito, losas, no, por un plan estratégico de desarrollo. Se tienen que hacer programas estratégicos prioritarios. Lógicamente, si ya tienes agua y desagüe, que es salubridad, ya tienes buenas carreteras, ya tienes educación, ya tienes salud, ya, pues quizás entonces hazte un parque, hazte un monumento, hazte un local comunal, no sé, ¿no? Y eso tiene que estar ¿dónde? Dentro de tu plan estratégico institucional. Y eso tiene que estar dentro de tu plan operativo institucional. A ver, así de criterio, porque está bien. A ver, llamo Delgado David. ¿Llamo o no le llamo? Llamo. Llamo, no está llamo, ya ausente. No está llamo. Entonces le vamos a llamar
Ah, Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ya. Llamo, para ti, ¿qué es el PI? Checa, parece que no ha venido a aprobar este curso. Planeamiento estratégico. No, planeamiento urbano y regional. ¿Qué es un planeamiento estratégico? Un planeamiento estratégico es Institucional. PI. planeamiento estratégico institucional. Es planear algunos proyectos específicos para un mejor desarrollo de la ciudad en el futuro. ¿Y quién está a cargo de ejecutar este plan estratégico institucional? Bueno, las autoridades por medio de los profesionales que existen en el mercado. Tanto los gobiernos regionales que tienen a cargo los ingenieros que realizan los estudios necesarios para ejecutar qué tipo de proyecto es o más específico en una determinada área. No, está mal. A ver, alguien, tribuna libre, ¿quién es el indicado de elaborar el plan estratégico institucional, el PI? Nadie. A ver, ¿quién es el encargado de elaborar el PI? El Poder Ejecutivo, ya que ellos van a ser los que definan, pues, dónde se va a invertir el presupuesto, ¿no? Ellos serían los encargados de elaborar ese plan. Ya, y en una municipalidad distrital, Ellos y ministerios que hay, ¿no? Educación, salud, etcétera. Claro, mira, en una municipalidad digital, el encargado de ejecutar este, el PI, el Plan Estratégico Institucional, es prácticamente el alcalde. Lógicamente que él no lo va a elaborar, lógicamente es su plantel técnico, ¿no? Pero ellos ya tienen que ir con la carta bajo la manga. ¿Cuál va a ser su plan estratégico institucional? Y esto ya es política, ¿no? Me acuerdo había un presidente, creo que entró diciendo agua para todos. Esa era su política, ¿no? Agua para todos. Igual, no sé, ahora estoy escuchando por ahí el agro, ¿no? Apoya a la agro, a la agricultura, no sé. Entonces, depende de Yarinacocha, tiene un plan estratégico, no sé qué, pero ¿en base a qué sale un plan estratégico? Vamos a ver acá. Ya. A ver, Hugo, no, ya Hugo esto. Winder, alumno Winder. ¿En base a qué se elabora un plan estratégico institucional, un PEI? ¿En base a qué? Tú vas a la loca y dices, ¿sabes qué? A este pueblo le falta carros, ya le voy a comprar una bicicleta a todo, le falta movilidad, ya a todos le voy a comprar una bicicleta, como loco. ¿En base a qué se elabora un PEI? Surge ¿En de base a acuerdo qué? a resolver las necesidades de dicha región, ingeniero. ¿Qué es lo que falta? Claro. Para eso se hace un análisis largo, corto plazo y mediano plazo, ingeniero. Un plazo de 10 años. Ah, así es. Entonces, un plan estratégico institucional se elabora en base a las necesidades de ese territorio, ¿no? Si yo me voy a una zona, tengo que ver cuáles son su idiosincrasia, cuáles son su forma de vida, para yo, en base a eso, elaborar un plan estratégico institucional. Y eso va a depender de la necesidad de cada lugar. Yo me acuerdo cuando salió Foncodes y, y se hizo, pues, ya estamos hablando hace 30 años atrás, y se hizo la instalación de luz en aquellos pueblitos alejados. Pero esa idiosincrasia de esas personas ya estaban acostumbrados de vivir con su mechero y su vela
Ya tenían 30 años con el mechero y la vela. Y solamente prendían la luz para buscar su mechero y su vela, y luego la apagaban y prendían su mechero y su vela. Ya tenían esa idiosincrasia, ya no le podían cortar, imagínense. Tenían de repente ya la costumbre de recoger el agua de un costado de la quebrada y ponerle un caño para ellos era un cambio social. Entonces, recoger las necesidades de cada zona. A veces es lo que pasa, te mandan a hacer un PEI o un POI y lo copian. No puede ser, pues tienes que hacer un plan estratégico institucional de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las necesidades, como dijo el alumno, de acuerdo también a la vivencia de cada zona. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la instalación de agua en esta zona de la selva, la dotación tiene que ser mayor que la dotación en la sierra, porque acá en la selva pues hace mucha calor, uno se baña cada rato, se baña el perro, se baña un montón, y entonces mucho más dotación que de la sierra, no podemos hacer una copia y pega. Entonces, el plan estratégico institucional se hace de acuerdo a las necesidades de cada zona. Y el POI, que es el plan operativo institucional, de igual manera. El POI también. ¿Me entender, no? Está claro entonces. Entonces ya saben que cuando se hace un buen plan estratégico institucional y un buen plan operativo institucional, el SNIP no tiene nada que decir y simplemente te tiene que dar el dinero. Lógicamente de acuerdo pues a lo que te corresponde, ¿no? Vamos a ver entonces ahora, dice, los tres sistemas deben coordinar sus acciones, lógicamente, ¿no? En esta parte sería el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, y el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Que acá parte y te van, lógicamente, con lo que te van a dar ese dinero, tú vas haciendo el plan operativo, ¿ya no? ¿Cómo vas a operar? Muy bien. Bueno, los retos de la planeación en Perú, ese plan renació, claro, débil, ¿no? Un poco, con poco presupuesto, lógicamente, porque eso es lo que se quejan la mayoría de las municipalidades, ¿no? Porque están queriendo cerrar sus brechas y no se puede porque el presupuesto ha sido recortado. Por ejemplo, no se debe hacer una instalación solo de agua, sino debe estar acompañado de agua y desagüe. Sin embargo, en la zona, bueno, una zona han hecho solamente instalación de agua. ¿Por qué? Por el poco presupuesto. Entonces, prácticamente ese plan no está siendo alimentado bien en la parte presupuestaria. No se participa en el proceso de evaluación de la inversión pública, menos en la estrategia y en las asociaciones públicas y privadas, ¿no? O sea, no se participa en la evaluación, ¿no? Participación en el proceso presupuestal es nula, claro, o sea, no hay una participación, ausente de la cooperativa. ¿Por qué ausencia de participación? Porque simplemente nos asignan y listo, ¿no? Pero no nos hacen partícipe cómo se debe hacer el proceso presupuestario. Ausente de la cooperación técnica internacional, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros en la mayoría de países a nivel ministerial y reporta a la presidencia de la República. Planeación debe aclarar relación con los organismos de regulación. Mantiene una relación múltiple y compleja con los espacios de concentración, acuerdo de concertación, acuerdo nacional, Consejo Económico Social, relación en etapa inicial con gobiernos regionales y locales, relación con etapa inicial con gobiernos regionales y locales, falta de sistemas de seguimiento y evaluación. Un ratito. Aló, Tony, buenas noches.
Ya, disculpe. Entonces, la planeación dice debe aclarar relación con los organismos de regulación. Mantiene una relación múltiple, compleja, con los espacios de concertación, Acuerdo Nacional, Consejo Económico Social. Relación en etapa inicial con gobiernos regionales y locales, ya hablamos de eso, ¿no? Con gobiernos regionales y locales, ¿no? Falta de sistema de seguimiento y evaluación. Desvinculación con el quehacer sectorial. A ver, no pasamos. Vamos a ver. Ya. Comparación del SINAPLAN y CEPLAN con experiencias internacionales. A ver, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es el nivel ideal? ¿Cuál debe ser el nivel ideal? Dice, el nivel ideal es que tenga la fuerza suficiente para que la planificación desde el Estado democrático y que sea concertada permita la realización, concretización de los objetivos trazados en el marco de la visión que cada país tiene sobre su futuro. O sea, debemos llegar a la concretización, no nada más que se llega a las letras, bien bonito, pero no llegamos a concretar. Y el otro es, la función planificadora debe estar cerca al nivel decisorio y tener influencia en la asignación de recursos públicos y priorización de proyectos de inversión pública. Asimismo, contribuir a las decisiones de corto plazo con una perspectiva de mediano y largo plazo. ¿Ve? Creo que está bien claro. ¿Y cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los lineamientos de acción del CEPLAN? Los lineamientos o objetivos centrales del nuevo gobierno es crecimiento económico con inclusión social, lógicamente, y reducción de las desigualdades bajo democracia. Ahorita hay una inclusión social, por ejemplo, trabaja Perú, pero a mi sano juicio no está todavía en el estándar que debe estar. Por ejemplo, si hablamos de crecimiento económico con inclusión social, y hay que de repente hacer una crítica constructiva, para mí, el sueldo mínimo, por ejemplo, no está bien. No está dentro de la canasta familiar. Está muy por debajo de la canasta familiar. Entonces, pero estamos hablando de crecimiento económico con inclusión social. ¿Cómo hablamos de esto si el sueldo mínimo está por debajo de la canasta familiar? Lo otro, dice, igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales alineadas con objetivos del milenio. Esto también, ¿no? Hay que verlo con pinzas. Concertación económica y social en el ámbito nacional, regional y local. Reencuentro histórico con el Perú rural. Bueno, también este es un reto, ¿no? Ahora, nueva estructura del Plan de Desarrollo Nacional, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Cuál es la nueva estructura, no? Presentación, resumen ejecutivo, introducción. Enfoque metodológico, visión del país, regionales y sectoriales, concepción estratégica, escenarios y desafíos al 2021, megatendencias, macrodesafíos, lineamientos de política. ¿Y cuáles son estos ejes estratégicos? El primer eje estratégico 1 es el desarrollo humano sostenible basado en derechos. El segundo eje estratégico es inclusión efectiva y reducción de las desigualdades. El tercer eje estratégico es Estado Nacional descentralizado y honesto al servicio de la ciudadanía. El cuarto eje estratégico es economía competitiva con trabajo decente. Y el quinto eje estratégico, integración nacional y desarrollo territorial equilibrada con infraestructura adecuada. El sexto eje estratégico es sistema consolidado, conciencia, tecnología e innovación. El séptimo eje estratégico es ambiente sostenible, seguridad energética y recursos naturales al servicio de la nación. Acá, por ejemplo, hablamos mucho del gas, ¿no? Ahora que se está discutiendo, sabemos que es un recurso natural, pero no está al servicio de la nación. No puede ser posible que nosotros
siendo dueños del gas, estemos pagando el precio más caro a nivel de Latinoamérica. Creo que sí, Bolivia está pagando menos el precio del gas. Entonces, en esta parte, el proyecto estratégico de desarrollo nacional no se está cumpliendo, ¿no? Ese trabajo se va a hacer evaluar. El octavo plan estratégico, integración andina, amazónica y latinoamericana con inserción soberana al mundo. Por ejemplo, había un programa, no me acuerdo, algo de andino, pero no se dio con éxito. Ya vamos a hablar. Luego, enfoque metodológico del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Hay un estudio de las megatendencias, información del INAI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, del MEF, Banco Central del Reserva de Perú, y donde hay Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso siempre está de promedio. Enfoque de desarrollo humano adoptado por las Naciones Unidas, Constitución Política de la República del Perú, las 32 políticas de Estado del Foro de Acuerdo Nacional, políticas del actual gobierno. Y todo esto termina en un plan estratégico de desarrollo nacional, visión de futuro compartida, concepción estratégica, objetivos nacionales, acciones estratégicas, indicadores y metas, resultados y programas prioritarios. Y mira, tantas cosas, pero en verdad no se está llegando al objetivo. Y mira acá todavía, cada componente estratégico del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional contiene objetivo nacional, objetivos específicos, resultados finales concordados con el MEF y resultados específicos por cada sector, indicadores y metas multianuales al 2016 al 2021, acciones estratégicas, programas y proyectos prioritarios. La pregunta es, al 2021, ¿habremos llegado con este plan estratégico de desarrollo nacional? Componente estratégico, objetivo nacional, objetivos específicos, resultados finales, resultados específicos, acciones estratégicas, programas y proyectos estratégicos, indicadores y metas. Muchas, o sea, hay tan bonito, todo el plan está bonito, todo lo que viene a ser en letras, pero vamos a ver los resultados prácticos, ¿no? Metodología y proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, actualización de la visión estratégica al 2021, recibir comentarios, dice, de expertos en planeamiento, trabajo interno de actualización, concertación de propuestas con autoridades, concertación de propuestas con sectores y gobiernos regionales, concertación con otros sectores sociales, nueva estructura del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021. Y terminamos con metodología del proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, revisión de nueva estructura del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, reuniones, talleres de validación de visión nacional y presentación de visiones sectoriales. Hay que hacer, dice, reuniones, talleres de validación de visión nacional y presentación de visiones regionales, mejora de la estructura del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, contenido de los ítems del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, versión preliminar, talleres de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los sectores, validación de los objetivos nacionales. Al final, en verdad, se cumplió, ¿cuánto por ciento? ¿A dónde se ha llegado? ¿Qué se ha mejorado? ¿Qué parte se ha mejorado, como dice acá, ¿no? De todos los sectores, ¿no? ¿Dónde está esa parte? De todos los sectores, de las metas multianuales, de los enfoques, del desarrollo humano basado en derechos, de la reducción de las desigualdades. Se ha logrado el Estado descentralizado y honesto al servicio de la ciudadanía. Se ha desarrollado, se ha logrado la economía competitiva con trabajo decente. Se ha logrado la integración nacional y desarrollo territorial equilibrado con infraestructura adecuada. Se ha logrado el sistema consolidado con ciencia, tecnología e innovación. Se ha logrado ambiente sostenible, seguridad energética y recursos naturales al servicio de la nación.
Entonces, eso queda por evaluar. Bien, alumnos, haciendo caso a la democracia, bueno, esto lo voy a pasar, lo voy a colgar en el aula virtual, ya, pero haciendo caso a la democracia, vamos a elegir hoy nuestro delegado. Por favor, para que no sea a dedo. A ver, van a... ¿solamente cuántos hay? 8. A ver, alumnos, ¿solamente hay 8 alumnos? ¿Qué ha pasado? El curso es una Ingenieros, somos pocos. ¿Cuántos? como que se Ya, cruza entonces, el horario, ¿no? Ya, entonces nos toca el día miércoles. El miércoles creo que viene más el miércoles, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? a 5:20. Ya, el miércoles creo que viene más, ¿no? Ya, Lo entonces mismo, el sí. miércoles... ya, Sí, el ingeniero, miércoles... pero no se con ningún curso. Ya, pero ya el horario está así, no se puede cambiar. Ya, ¿alguna pregunta, una duda? Entonces el miércoles elegimos nuestro delegado. Dime, ¿alguna pregunta, una duda, por favor? Y si no, calle para siempre. Ya. Hoy día voy a colgar esta clase y también el sílabus, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Creo que Bruno estaba preguntando. Dime. Dime. ¿No me escucho bien? Pero, porque la Dime, dime. plataforma no nos... Bruno, sinceramente no te escucho bien. A ver, no sé si podrías volverme a decir. Dime, Bruno. O me lo dices por WhatsApp, por favor. Por WhatsApp mejor no te escucho bien. Ya, alguien de repente que tenga mejor su audio. A ver, dime, Hugo Hidalgo, dime. Si te escucho, dime. Ingeniero, disculpe, ¿va a tomar lista? No, ya acá automáticamente tengo la lista. ¿Ya? Ajá. Ya, no hay preguntas, algo que tengan que aumentar o quitar. Y si no, ya se diga hasta la próxima. ¿Ya? Entonces, en el aula Ingeniero, virtual lo disculpe, voy a cargar. Sí, delegado. dime. Sí, ¿Hay el algún día miércoles delegado? vamos a elegir porque veo acá que no hay mucho alumnado. No sé, 9 nomás tengo. Voy a ver la lista si ya está. Quiero elegirlo de forma democrática, ¿no? No para que no haya suplicacia. ¿Ya? Me imagino que el día miércoles deben venir más, entonces ese día de repente lo elegimos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya. Si no me preguntas, gracias. Entonces será conmigo hasta la próxima, por favor. Hasta la próxima.